La perfección cristiana, según el espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte segunda, capítulo 16. Aridez de espíritu. Vale incomparablemente más un acto de piedad o de virtud practicado en la aridez espiritual que muchos en la ternura y en el tiempo de la consolación. La vida espiritual tiene muchas alternativas, así como los días de la semana, unos son claros y serenos y otros están nublados y desapacibles. Y así también, como en las diversas estaciones del año, la naturaleza muéstrase ora triste y melancólica, como en el invierno, ora exuberante de hermosura, de verdor y lozanía, como en la primavera. De la misma manera, el alma que se entrega a la devoción, unas veces siéntese llena de fervor y de consolaciones sensibles en la oración y en las demás obras del servicio divino, y otras, por el contrario, se ve sumida en la mayor insensibilidad y aridez de espíritu, no encontrando placer ni gusto, sino más bien tedio, hastío y desaliento en todos sus ejercicios. Y hay muchas almas piadosas que, mientras Dios nuestro Señor las regala con aquellos fervores y consolaciones, creen ellas amarle y agradarle más y ser más amadas de Él, y siéntense por lo mismo muy animosas para continuar por el camino emprendido. Pero si se ven privadas de tales consuelos y gustos, caen en el desaliento, pensando que es de ningún valor todo cuanto hacen, que pierden inútilmente el tiempo, que no tienen buen espíritu ni verdadera virtud, que no aman ni agradan a Dios y que Dios las tiene abandonadas y alejadas de sí. Esto es ciertamente un error, y un error muy perjudicial, que ha hecho que algunas abandonaran para siempre el camino de la perfección que habían comenzado, y revela además una afición desordenada a los consuelos sensibles, que es lo que San Juan de la Cruz llamaba con gran propiedad gula espiritual. La devoción especial, la devoción esencial, la devoción sólida y verdadera no consiste en el fervor sensible, sino en la determinación y prontitud de la voluntad para hacer por amor de Dios todo aquello que es del mayor agrado y servicio divino. Así la define Santo Tomás, según dijimos, de donde se deduce que el gusto y la ternura sensible que a veces experimentamos en nuestros ejercicios espirituales o en la práctica de la virtud son la parte accidental y accesoria de la devoción. El amor de Dios, dice San Francisco de Sales, no consiste en consuelos ni en ternuras, porque si eso fuera, pudiera decirse que Jesucristo no amaba mucho a su eterno Padre, cuando se confesaba triste hasta la muerte y cuando clamaba en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es tan al contrario que entonces era cuando hacía el acto más sublime de amor que es posible imaginarse. Lejos de ser siempre la aridez espiritual signo de falta de virtud, es por el contrario, en muchas ocasiones, efecto del amor especialísimo que Dios tiene a aquellas almas que desea levantar a grande perfección, a las cuales quiere antes probar y purificar de esa manera, y de ahí el que todos los santos en una u otra época de su vida hayan pasado por esta prueba de la aridez y desolación interior. No hallé nombre tan religioso y devoto, dice la Imitación de Cristo, que alguna vez no se viese privado de la consolación divina o no sintiese disminución del fervor. Ningún santo fue tan altamente arrebatado y alumbrado que antes o después no haya sido probado por el Señor. El santo rey David, en uno de esos momentos de aridez espiritual, comparaba su alma a una tierra sin agua. San Francisco de Asís pasó 2 años continuos en la mayor desolación y tinieblas, sintiendo tedio de todas las cosas espirituales.
Santa Teresa de Jesús refiere de sí misma en su vida haber experimentado muchas veces ese estado, aunque aún en aquella época en que el Señor ya había levantado su espíritu a los grados de oración más encumbrados. De Santa Juana Francisca de Chantal se lee que durante largo tiempo fue probada de la misma forma, y en sus últimos 9 años fue tal la intensidad, tal la amargura de su aridez y desolación interior, que su vida no era sino un martirio no interrumpido y una agonía continuada, más penosa que la misma muerte. Y lo mismo es en más o menos grado pudiéramos decir de todos los santos. Muchos de ellos, en sus ansias de sufrir por amor de Dios y de imitar a nuestro Señor Jesucristo, han llegado a desear y a pedir ese mismo estado de ceguedad y desolación de espíritu. La sierva de Dios, doña Carmen de Sojo, muerta en Barcelona en el año 1890, en olor de santidad, en un acto de consagración que escribió con su propia sangre, arrancada mediante el cilicio, dejó estampadas estas admirables palabras: sí, amado Jesús mío, de lo íntimo de mi corazón me consagro entera y exclusivamente a vos, clavada en la cruz, sin que quiera en mí otra cosa que martirio, penas sin cuento, abandono, escarnio, desprecio y, lo más me haría sufrir, desolación, sequedad, aridez interior. Y Santa María Magdalena de Pacis, al ver trocarse en aridez los transportes de amor que en otras ocasiones había experimentado, en tedio el fervor de su anterior devoción, el sosiego y la paz de su alma en horribles tentaciones que la asediaban noche y día, en medio de su gran desconsuelo exclamaba con heroica generosidad: Señor, no os pido la muerte, sino nuevas amarguras y sufrimientos, padecer y no morir. Por aquí podrás comprender, piadoso lector, que la aridez y sequedad de espíritu en que puedes verte sumido de suyo no arguye imperfección o enemistad con Dios o falta de virtud, sino que es compatible, como acabas de ver, con la santidad más eminente. Lo que importa cuando te hallares en un estado semejante es que averigües en cuanto te sea posible la causa de dónde procede en ti esa aridez, para saber si eres o no culpable de ella y cómo te has de conducir en uno o en otro caso. De esto vamos a tratar ahora. La aridez espiritual puede provenir de varias causas. Unas veces proviene de tibieza voluntaria, a saber, o de la negligencia en evitar los pecados veniales y las pequeñas transgresiones de nuestro reglamento, o de la falta habitual de mortificación y recogimiento interior, o del menosprecio e infidelidad a las gracias e inspiraciones divinas, o del espíritu de presunción y vanagloria por los favores recibidos, con que nos hacemos indignos de otros nuevos, o del excesivo apego a las consolaciones sensibles de las que el Señor quiere vernos más desprendidos, o de la omisión deliberada de los ejercicios de piedad, o de la indevoción y flojedad en la práctica de los mismos, etc. Otras veces no proviene de causa alguna voluntaria o culpable, sino que es Dios mismo, según hemos visto, quien pone al alma en ese estado de desolación y aparente abandono, para mayor bien y provecho de esa misma alma, para que se satisfaga aquí por sus pecados y sea preservada en la otra vida de las penas del purgatorio, para afirmarla más en la humildad y conocimiento de su propia impotencia y miseria, para desasirla del apego a los gustos y consolaciones sensibles y purificarla de cualquier otra afición desordenada, para probar la generosidad y el desinterés de su amor a Dios, para que se ejercite en virtudes sólidas y así acreciente sus merecimientos, para que, en fin, siendo experimentada en las vías y combates del Espíritu,
sepa tener caridad y conmiseración de sus prójimos y pueda ilustrarlos y consolarlos cuando éstos fueren también probados y necesitaren de su consejo o ayuda. Examina pues, alma devota, ¿qué te dice tu conciencia? Y si después de un prudente examen, hecho sin inquietud y sin descender a una excesiva o escrupulosa minuciosidad, encuentras en ti misma, es decir, en tu propia voluntad y tibieza, la causa de la aridez espiritual que padeces, quita esa causa y así remediarás tu mal. Pero si no la hallaras en ti, sino que el estado de aridez o desolación procediera de un motivo para ti desconocido o inevitable, en tal caso, he aquí cómo te debes conducir. Humíllate en la presencia de Dios, viendo tu miseria y tu nada, y piensa que eres indigno de los consuelos, a que solo se hacen acreedores aquellos que sirven al Señor con mayor fidelidad y perfección que tú, que muchas veces quizá habrás merecido el infierno. No te entregues a la tristeza, ni te apenes o inquietes por ello, juzgando que estás abandonado de Dios o que, por hallarte en tal aridez, eres menos agradable a sus divinos ojos. Antes bien, lleva con paciencia tal prueba y aún, si puedes, alégrate en lo más íntimo de tu espíritu y bendice y da gracias al Señor por ella, considerándola como un gran bien, y esto por varias razones. Primera, porque debemos bendecir a Dios en todo acontecimiento y adorar en todas las cosas su voluntad, sus disposiciones y el orden de su providencia. Segunda, porque nada hace que no sea para nuestro provecho. Tercera, porque todo se convierte en bien para los que le aman y a quienes Él ama. Cuarta, porque somos hijos de la cruz y como tales debemos alegrarnos en particular de la pasión de nuestro Señor. Quinta, porque en la desolación y en las sequedades tenemos más ocasión de manifestar al Señor nuestra fidelidad. Sexta, porque el dulce de las consolaciones sensibles engendra ordinariamente en nosotros los gusanos de la complacencia, y esta, la vanagloria, que es el veneno del alma y la que corrompe toda obra buena. Séptima, porque en fin, en las consolaciones fácilmente mudamos de objeto y en lugar de amar a Dios, al Dios de las consolaciones, gustamos de acariciar y amar las consolaciones de Dios, estrategia notable del enemigo capital de nuestra salvación. Santa Teresa de Jesús, que pasó muchos años en este estado de aridez y desolación interior, dice en el libro de su vida con este estilo tan sencillo y encantador que caracteriza sus escritos: pues, ¿qué hará aquí el que ve que en muchos días no hay sino sequedad y disgusto y desabor? Y tan mala gana para venir a sacar el agua de la consolación y ternura, que muchas veces le acaecerá no poder tener ni un buen pensamiento. ¿Qué hará aquí el hortelano? Alegrarse y consolarse y tener por grandísima merced de trabajar en huerto de tan gran emperador, y pues sabe, le contenta en aquello, y su intento no ha de ser contentarse así, sino a él. Alábele mucho, que hace de él confianza, pues ve que sin pagarle nada tiene tan gran cuidado de lo que le encomendó, y ayúdele a llevar la cruz, y piense que toda la vida vivió en ella, y no quiere acá su reino, ni deje jamás la oración, y así se determine, aunque para toda la vida le dure esta sequedad, no dejar a Cristo caer con la cruz. Tiempo vendrá que se lo pague por junto, no haya miedo que se pierda el trabajo. A buen amo sirve, mirándole está. No haga caso de los malos pensamientos. Mire que también los representaba el demonio a San Jerónimo en el desierto. Para bien nuestro, creo que nos quiere su majestad llevar por aquí, para que entendamos bien lo poco que somos, porque son de tan gran dignidad las mercedes de después que quiere por experiencia veamos antes nuestra miseria. Primero que nos la dé, porque no nos acaezca lo que a Lucifer. En tal estado de aridez espiritual no dejes de practicar las obras buenas que acostumbras, ni omitas ninguno de los ejercicios de piedad de tus constituciones o de tu reglamento particular,
pues entonces precisamente es cuando tus acciones serán más excelentes y meritorias, por lo mismo que te son más costosas, ya que exigen una voluntad más vigorosa y constante y suponen mayor sacrificio y revelan un amor de Dios más puro, más fuerte, más generoso y desinteresado. Por lo cual, bien puede afirmarse con toda verdad que vale incomparablemente más un acto bueno practicado en la aridez espiritual que muchos en la ternura y en el tiempo de la consolación. Nuestras acciones, dice bellamente San Francisco de Sales, son como las rosas que, si frescas, tienen más hermosura, secas tienen más olor y virtud. Así las obras, si cuando las ejecutamos con ternura de corazón, son más agradables a nuestros ojos, a los nuestros, digo, que solo miran al propio gusto. Cuando las hacemos con sequedad y aridez, tienen más olor y precio delante de Dios, pues el Señor las estima y aprecia a proporción de las contradicciones que sentimos interior o exteriormente, y cuanto menos interés particular tengamos en practicarlas, tanto más resplandecerá en ellas la pureza del amor divino. No es mucho que el niño acaricie a su madre cuando le da azúcar, pero prueba es de amarla mucho el acariciarla después de haberle dado ajenjos o acíbar, pues sin que en ello haya nada censurable ni de imperfecto, pedir humildemente al Señor en momentos de aridez y desolación que te vuelva el fervor de la devoción y la santa alegría del Espíritu, pues nuestras súplicas y sentidas quejas dirigidas al Señor con humildad y afecto de hijo no pueden menos de ser muy agradables a su bondadosísimo corazón. Pero al mismo tiempo no desees con ansiedad o inquietud verte libre de ese penoso estado en que el Señor ha querido ponerte, sino que debes aceptarlo con entera sumisión, resignándote a la divina voluntad y abandonándote del todo en sus brazos. Entonces dice la imitación de Cristo: no hay mejor remedio que la paciencia, y negándome a mí mismo, resignarme en la voluntad de Dios. Así lo practicó nuestro dulcísimo Salvador, el cual, al suplicar por 3 veces a su eterno Padre en las agonías del huerto que si era posible pasase de él aquel cáliz, terminó siempre su oración diciendo: mas no se haga, Padre mío, mi voluntad sino la vuestra. Y luego, pues ya en la cruz, al mismo tiempo que se veía sumido en un mar de amargura y experimentaba en sí el mayor desconsuelo y el más horrible desamparo que se pueda imaginar, exclamó, lleno de resignada confianza en su Padre Celestial: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si te acaeciere, como ocurre alguna vez, que la sequedad y desolación en que te hallas proviene de enfermedad o flaqueza corporal, entonces conviene que atiendas con más esmero que de ordinario al cuidado del cuerpo, y repares con la alimentación conveniente y por otros medios saludables e higiénicos las fuerzas perdidas, y mientras tanto, como aconseja San Francisco de Sales, practica sencilla y suavemente actos interiores de virtud con la parte superior de tu voluntad, pues aunque te parezca que tales actos son producidos con flojedad y sin fervor, son muy agradables y meritorios delante del Señor. Últimamente te aconsejo, como cosa de mayor importancia, que acudas a tu director espiritual, o si no le hubieras a mano, a una persona amiga, prudente, ilustrada y de buen espíritu, a quien descubras el estado de tu alma. En ello encontrarás seguramente luz y consuelo, y te librarás por ese medio de caer en el abismo de la tristeza, del desaliento o de la desesperación, donde pretende conducirnos el enemigo de nuestra alma. Resolución: evitaré la disipación y tibieza voluntaria, causa frecuente de la aridez espiritual, pero si me viera en tal estado de aridez sin culpa mía, no me inquietaré, ni decaeré de ánimo, ni flojearé en la práctica de la virtud y de los ejercicios de piedad, pensando que entonces mi fidelidad al Señor es más acendrada y más meritoria. Jaculatoria: haced, Jesús mío, que yo sea fiel
a vuestro amor, lo mismo en los días de aridez y desolación de espíritu que en los momentos de gran consolación y fervor sensible.